Un saludo a todos los queridos amigos, a todos nuestros queridos hermanos de la fe. El Señor pueda bendecirles y pueda acompañarles en donde quiera que cada uno de ustedes se encuentre. Es un privilegio para nosotros el poder compartir una vez más la lección de la escuela sabática. Tenemos como invitado al pastor David García, al que le damos la bienvenida. Pastor David, Muchas sea gracias, bienvenido a hermano este Giovanni. estudio y a este programa. Vamos a tener la lección número 7. En este momento vamos a estudiar la lección 7 para este sábado 16 de agosto. Pero antes de entrar de lleno al estudio y al desarrollo de esta lección, vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle a nuestro Dios que pueda ayudarnos a entender y comprender este estudio y sea de bendición para nuestra vida. Así es que les voy a invitar, hagamos una oración. Nosotros nos vamos a poner de rodillas. Si usted nos puede acompañar, lo puede hacer. Cariñoso y amante Padre que estás en el cielo, alabado, exaltado y santificado sea tu nombre. En esta hora, Señor, venimos delante de ti, muy agradecidos contigo, porque a pesar de lo indigno y pecadores que somos, tu gracia y tu misericordia no nos ha abandonado. Nos has dado la oportunidad de reconciliarnos contigo y nos concedes la oportunidad en esta hora de poder escudriñar y estudiar tu palabra. Suplicamos tu ayuda, Señor. Suplicamos la dirección de tu Espíritu Santo para que sea Él el que nos haga entender y comprender esta lección y que de buena voluntad lo podamos poner en práctica. Permite que estas enseñanzas nos motiven, nos ayuden a acercarnos más a ti y que un día, Señor, podamos tener la dicha y el privilegio de poder entonar alabanzas, cánticos, Señor, de agradecimiento por toda la ayuda que tú nos has dado. Quédate con nosotros en esta hora, perdona nuestros pecados y acompáñanos desde el inicio hasta el final del estudio de esta lección. Lo agradecemos y lo suplicamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, hemos suplicado al Señor a través de la oración su ayuda y su dirección. Esperamos que el Espíritu Santo nos ayude a poder entender y comprender esta lección número 7 para este sábado 16 de agosto, que está titulada Alabanza. Y vamos a hablar un poco sobre las alabanzas. Voy a leer el párrafo de introducción, luego vamos a pedirle al pastor David que nos dé un breve resumen de lo que se tratará la lección. Y dice Patriarcas y Profetas, página 293. Este canto y la gran liberación que conmemoraba hicieron una impresión imborrable en la memoria del pueblo hebreo. Siglo tras siglo fue repetido por los profetas y los cantores de Israel para atestiguar que Jehová es la fortaleza y la liberación de los que confían en él. Ese canto no pertenece solo al pueblo judío, indica la futura destrucción de todos los enemigos de la justicia y señala la victoria final del Israel de Dios. El profeta de Patmos vio la multitud vestida de blanco, los que habían alcanzado la victoria, que estaban sobre un mar de vidrio mezclado con fuego, teniendo las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Pastor David, denos un breve resumen de lo que se tratará la lección de este estudio. Sí, en vista de las dificultades que el pueblo de Dios atraviesa y atravesará, y por las experiencias que hemos estado viendo descritas en la Biblia, por medio de las lecciones anteriores, sin lugar a dudas, después de la opresión, la liberación es lo más maravilloso que puede experimentar el pueblo de Dios. Y el capítulo que estudiaremos es el capítulo número 25 del libro de Isaías, especialmente en los primeros versículos, del 1 al 5, es un cántico de alabanza. El profeta alza su voz en gratitud hacia Dios por haber acabado con el reino del pecado y establecido el glorioso reino tal como se había anunciado. Entonces, este capítulo habla acerca de eso. Una experiencia que, como lo decía también Patriarcas y Profetas, es la que espera también experimentar el pueblo de Dios en el último tiempo, cuando se repite esa liberación, pero una liberación ya definitiva. En este sentido podemos decir que la profecía de Isaías 25 tiene doble aplicación también, ¿verdad? Una para el Israel literal en aquel tiempo, que lamentablemente
quizás no tuvo su cumplimiento porque al final de todo Jerusalén fue destruida en el año 70 por lamentablemente la dureza de los judíos, pero que para el Israel espiritual tiene todavía un anuncio, un cumplimiento, un futuro que primero Dios podamos experimentarlo si somos fieles hacia Él. Así que esperamos un día tener esta expresión de alabanzas. Hay un párrafo que dice que los 144,000, ¿verdad?, también cantarán un cántico de victoria que relatará la experiencia que habrán vivido en esta tierra. Así que también, ¿verdad?, es importante que nosotros estemos dispuestos siempre a alabar a Dios. Hay victorias que se logran día a día, personales, colectivas, en fin, hay que alabar a Dios, ¿verdad? Ojalá que aprendamos un poco más acerca de este principio de cada creyente en nuestro reconocimiento a Dios por lo que hace con nosotros. Amén. En cada victoria siempre ha estado acompañado de una alabanza, ¿verdad? De un canto. Sí. Y al final también, cuando Dios dé la liberación final, habrá un cántico de gratitud, resaltando así las grandes maravillas de Dios. Vamos a pasar a la primera pregunta, Pastor David, bajo el subtítulo Himno de Victoria. Y la primera pregunta nos dice, ¿cómo expresó el profeta Isaías su alabanza y gratitud por la liberación de Judá de sus enemigos? Bien, los versículos 1 al 3 que cita esta primera pregunta dice: Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza, porque convertiste la ciudad en montón, la ciudad fortificada en ruina, el alcázar de los extraños, para que no sea ciudad ni nunca jamás sea reedificada. Por esto te dará gloria el pueblo fuerte, te temerá la ciudad de gentes robustas. Isaías, ¿verdad?, considera muchos aspectos y en sus expresiones que él hace de alabanza hacia Dios, él manifiesta su gratitud. Él dice, tú eres mi Dios. O sea, él lo hace como algo que es parte de él, le da un reconocimiento de propiedad, habla acerca de ternura, de simpatía o de una relación estrecha. Y por ello también él es alguien que reconoce las maravillas de Dios, reconoce también la veracidad de su palabra, de todo lo que él había anunciado y su cumplimiento. Todo eso él lo describe en esta expresión. Y después él dice, convertiste la ciudad de montón. ¿Cuál ciudad? Una ciudad que se creía invencible, ¿verdad? El comentario sugiere, ¿verdad?, que en la aplicación histórica quizás Isaías se refería a Babilonia como centro simbólico de las fuerzas del mal en el tiempo de Isaías, el cual se levantó contra Jerusalén en los días justamente antes de la segunda venida de Cristo. También se llevará a cabo, ¿verdad?, la destrucción de Babilonia, pero la Babilonia simbólica, ¿verdad? Eso también está para un futuro y esperamos todo eso también nosotros, que eso tenga su cumplimiento también. Así que Isaías se expresaba agradecido, expresaba ante Dios, ¿verdad?, su poder, expresaba también la suerte de esta nación, ¿verdad?, que se había constituido como alguien, un azote que había subsistido, pero que ya había dejado de ser. Y dentro de todas las cosas reconocía a Dios como el que había propiciado este prodigio tan grande, ¿verdad?, cantando este cántico de victoria. Amén. Amén. Entonces, ¿cómo expresó el profeta Isaías su alabanza según lo que ya ha contestado el pastor David? Para resumir, ¿verdad?, y dar una conclusión a la respuesta, lo hizo a través de un canto solemne, ¿verdad? ¿Qué es lo que denotaba el canto? Gratitud al Señor, exaltando y exponiendo así las grandes maravillas que Dios había hecho, declarando su grandeza y el poder de Dios, ¿verdad? Eso es lo que hizo Isaías, ¿verdad? A través de ese canto solemne, él denotaba gratitud y exaltaba así la grandeza y el poder con el que Dios había obrado maravillas para liberar a su pueblo. Vamos a pasar a la pregunta número 2. Y la pregunta número 2 nos dice,
de la siguiente manera. ¿Qué imagen se presenta en el himno de victoria para ilustrar la protección y seguridad de Dios hacia su pueblo? ¿Qué imagen se presenta en el himno de victoria para ilustrar la protección y seguridad de Dios hacia su pueblo? Bueno, aquí se presentan varias, ¿verdad? Se presentan varios aspectos muy importantes, muy valiosos, como por ejemplo en el texto de Isaías capítulo 25, versículo número 4, dice: porque fuiste fortaleza al pobre, ¿verdad? Fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro, como el calor en lugar seco. Así humillarás el orgullo de los extraños, y como calor debajo de nube harás marchitar el renuevo de los robustos. Entonces, ¿cómo se presenta? ¿Qué imagen se presenta en el himno de victoria? Fortaleza, refugio y sombra, ¿verdad? Esas son las formas en las que se presenta en el himno de victoria, para ilustrar así la protección y la seguridad de Dios, como una fortaleza, como un refugio, como sombra en el calor, calor en el momento en que hay sombra. De esa manera se presenta y se ilustra la protección de nuestro Dios. Un comentario extra, Pastor David, sobre esta pregunta 2. Sí, siempre Dios toma ciertas figuras que representan su carácter, pero no solo un carácter quizás para que nosotros sintamos respeto, sino que nosotros veamos la fortaleza que es Él. Aquí habla acerca de fortaleza, un muro, habla de un muro. Las ciudades más fuertes o las ciudades más importantes tenían grandes murallas, ¿verdad? Muros de muchos metros de espesor que lo hacían para que ningún ejército les pudiera invadir. En este caso, Dios se representa así, ¿verdad? Con un muro que no afecta ni armas, ni calor, ni frío, ni nada. Y en este sentido también, bueno, también me pongo a pensar cuando aquel pueblo indefenso en el desierto, ¿verdad? Dios se presentaba también como una fortaleza y lo hacía en este sentido como una columna de nube en el día para cuidarlos del sol, y era protección también para alimaña cualquier cosa, y en la noche esa columna de fuego que iba delante de ellos y detrás de ellos también, y que los protegía del frío y de otras cosas. Qué hermosa figura de la garantía, de la protección y de la seguridad que Dios da a su pueblo. Yo no sé si alguna vez algunos de los que nos están viendo nos hemos puesto a pensar la diferencia que se siente estar con Dios y decir, no, que esté en dificultad, Dios me va a ayudar. Y que cuando hemos salido de ese problema, tener la seguridad en nuestro interior de decir, fue Dios el que me liberó de todo esto. Esas son las cosas que surge en nuestro corazón, esa alabanza, ver esa acción de gracia, cuando evidenciamos de que Dios en realidad cumple, ¿verdad?, sus promesas de poder protegernos y de poder, como dice aquí, ¿verdad?, estar con el pobre y con los menesterosos. La persona más indefensa ante la sociedad, la persona más pobre, puede ser la persona a la cual Dios le muestra más atención y a la cual Dios, ¿verdad?, puede protegerlo de cosas a las que quizás podríamos pensar que somos más vulnerables o más indefensos. Así que hay que aprender a confiar en Dios y hacer de Él nuestra fortaleza también. Amén. Entonces esta es la respuesta, ¿verdad? En conclusión, ¿qué imagen se presenta en el himno de victoria para ilustrar la protección y la seguridad de Dios? Se presenta pues de esa manera, ¿verdad? Como una fortaleza, como un refugio y como una sombra contra el calor. Pasemos a la pregunta número 3, Pastor David. Y dice la pregunta 3, ¿cómo describieron los profetas su promesa de destruir la muerte y el sepulcro para siempre? Y en última instancia, liberar a su pueblo en la segunda venida de Jesús. Y hay una subpregunta que dice, ¿qué esperanza ofrece esta promesa a los creyentes de hoy? Bueno, hay muchos aspectos que convierten quizás al ser humano en una especie de prisionero o nos hacen vivir infelices. Y hay algo que pues tiene en ese sentido esclavizado a la humanidad, y es el pensamiento, y no solamente el pensamiento, sino el hecho
de que un día hemos de morir. En un momento la gente puede morir por un accidente, por alguna enfermedad o por la vejez. Sin embargo, la Biblia dice que los muertos saben que, los vivos saben que han de morir, ¿verdad? Los muertos nada saben. Pero hay una promesa maravillosa también en esto. Dios no solamente quiere liberarnos de nuestros enemigos físicos, también de nuestros enemigos espirituales. Hay huestes del maligno que están contendiendo para destruirnos. Pero hay otro enemigo grande que tiene el ser humano, todo ser humano, y es la muerte. La promesa que describe el profeta Isaías es que Dios destruirá para siempre. O sea, la muerte no es que solamente será para uno, es una condición, sino que la muerte dejará de existir. Ya no habrá ningún ser viviente que tenga el temor de experimentar este acontecimiento que hoy lo vemos como una normalidad. Entonces, Dios dice que promete destruir la muerte para siempre. Él promete enjugar, dice, toda lágrima de los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra. Así que llegará también el momento en el cual el Señor nos liberará de esa condición, de esa presión que tendremos delante del mundo por ser fieles a cumplir sus mandamientos. Hoy en día estamos llegando al momento en la prueba universal de la tierra en el cual la fidelidad a Dios requerirá también que seamos perseguidos, señalados u oprimidos, pero Dios también promete una liberación definitiva de ello. Ahora hay una promesa que se ofrece, ¿verdad? O más bien una esperanza que se ofrece como promesa a los creyentes hoy, y es la inmortalidad. Hay algo interesante desde que el hombre practicó el pecado, la muerte, dice la Biblia, que por un hombre pasó a todos los seres humanos. Pero un día también Jesús, el autor de la vida, revertirá ese acontecimiento y revestirá o transformará nuestra naturaleza de tal manera que esto corruptible se convertirá en incorruptible y esto mortal en inmortal. De manera definitiva, el Señor consumirá la muerte y en el mundo futuro no habrá nada, ¿verdad?, que produzca el llanto, la tristeza o el dolor. Así que eso es lo que describe el profeta. También Oseas dice, ¿verdad?, que de la mano del Seol Él nos redimirá, nos liberará de la muerte, y dice, oh muerte, yo seré tu destrucción. Así que el Señor promete destruir este acontecimiento, ¿verdad?, que ha producido la separación de muchos seres queridos, el dolor de muchas personas que hasta este día pues causan uno de los acontecimientos más dolorosos y que marcan la vida de muchas personas. Que Dios pueda hacernos partícipe de esta maravillosa promesa también y que podamos darle la alabanza por esta promesa tan linda que nos da por medio de su palabra. Amén. Muy bien, ahí teníamos la respuesta, ¿verdad?, de la pregunta número 3. La conclusión de la respuesta es cómo describieron los profetas, bueno, el fin de la muerte, como una destrucción final y definitiva, ¿verdad? Sería ya la última, ya sería por definitivo destruida la muerte. ¿Y qué esperanza ofrece esta promesa a los creyentes de hoy? Como decía el pastor David, como una liberación final también y concederles la inmortalidad, es decir, vida eterna. Esa es la esperanza que el Señor ofrece a los creyentes de hoy en día. Pasemos a la pregunta número 4, bajo el subtítulo Himno de Confianza. Hemos meditado y estudiado sobre un himno de victoria. Hoy vamos a estudiar sobre un himno de confianza. Y dice la pregunta 4, ¿cómo se manifestó la confianza del pueblo en Dios? Y la subpregunta, ¿qué promesa divina la sustentaba? Bueno, ¿cómo se manifestó la confianza del pueblo en Dios? También con cánticos, ¿verdad?, de alabanzas a Dios, con cánticos de regocijo, de alegría, de mucha devoción al Señor, como lo dice Isaías 26. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuro. Abrir las puertas y entrar a la gente justa, guardadora de verdades. Entonces, ¿cómo se manifestó la confianza del pueblo en Dios? Con cánticos de alabanza, cánticos de alegría, cánticos que demostraban la confianza que tenían en Dios, como lo dice acá. Salvación puso Dios por muros y antemuro. Ellos sabían y ellos confiaban
que Dios les había dado esas victorias, ¿verdad? Dios les había permitido poder salir de la opresión y salir de la esclavitud en la que se encontraban. Y eso es lo que reflejaban los cánticos, ¿verdad? De alabanza, gratitud y confianza en el Señor. ¿Qué promesa divina la sustentaba? La esperanza, ¿verdad? Que renacía en sus corazones. Quizás muchas veces esas esperanzas se debilitan, se opacan o se pierden, pero cuando Dios deja ver nuevamente su gracia, sus maravillas, vuelve a renacer la esperanza. Y eso es lo que se demostraba también en la vida del pueblo de Dios, ¿verdad? Esa esperanza que Dios les hacía tener nuevamente y esa confianza que también Dios les hacía sentir a su pueblo, porque era Él su Dios y Él estaba con su pueblo en cada momento de dificultad y de opresión que vivían. Pasemos a la pregunta número 5, Pastor David, y dice la pregunta 5, ¿cuál es la garantía de paz y estabilidad para aquellos que confían en Dios? Bueno, aquí esta pregunta nos hace meditar en dos aspectos que son un regalo de Dios, y es la paz y la confianza, la estabilidad también. Bueno, Jesús dijo que Él daría una paz no como el mundo la da. Él dijo, mi paz os dejo. Jesús lo dijo. Pero también hay algo que Él pide y es la confianza. Y algo muy interesante que a veces no comprendemos es que la confianza es una virtud que desarrollamos de manera cotidiana. Nadie va a confiar en Dios en una crisis tan grande si no empieza a hacerlo en las pequeñas vicisitudes de la vida que experimentamos, en aquellos pequeños desafíos, en aquellas pequeñas aflicciones que tenemos que enfrentar en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra convivencia. A veces nosotros vivimos angustiados, perdemos la paz, perdemos la tranquilidad cuando vienen pruebas o angustia. Eso demarca que no hay confianza en Dios. Y el que no aprende a confiar en Dios en los momentos de tranquilidad, no lo va a poder ser en ese tiempo de prueba tan grande en el cual nos están advirtiendo las profecías descritas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿cuál entonces es la garantía de paz y estabilidad? Bueno, pues es Dios. El profeta Isaías dice en el capítulo 26, el versículo 3 y 4, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Miren qué interesante es esto entonces. La paz la va a lograr aquel que piensa en Dios, aquel que persevera en lo que la palabra de Dios nos indica que debemos de hacer. Esa es la persona que tendrá paz. Esa es la persona también que aprenderá a desarrollar la fe y por ende la confianza en Dios. Ahora dice el versículo 4, confiad en Jehová perpetuamente, o sea, en todo tiempo, toda nuestra vida, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Entonces, tenemos que comprender muchos aspectos. Cristo es nuestra roca eterna, es nuestro fundamento, es nuestro protector, es todo. Pero lo es para el que aprende a confiar en Él. La confianza entonces es un aprendizaje que tenemos que nosotros experimentar. Ahora añade otro elemento para que tengamos la garantía de paz y estabilidad. No solamente es creer en Dios y decir, sí, yo creo en Dios, estoy seguro que lo que Él ha hecho ha sido cierto y lo puede hacer en mí. También el consejo del Espíritu de Profecía nos dice que esas promesas de Dios son para los que guardan sus mandamientos y hacen las cosas que le agradan. Entonces, ahí es donde se demarca la estabilidad. La gente no siente estabilidad o constancia en la relación con Dios porque creemos que la obediencia es algo que no está implícito dentro de todo ello. Por eso es que cuando vienen las pruebas y no estamos educados en la práctica, en la obediencia, entonces también nosotros pues no podemos experimentar las maravillas que Dios quiere hacer. Dios da ciertos destellos para mostrar, decirlo, tienes que creer más en mí, pero llegará el momento en el cual si nosotros somos inconstantes,
Entonces, pues, y no desarrollamos confianza. Porque confianza no solamente es esperar en Dios lo que Él puede hacer, sino confianza también demarca mi forma de vivir, mi perseverancia, mi forma de obrar en base a lo que Él me indica. Esa es una forma también de aplicar esto, ¿verdad? De tener nuestro pensamiento constante en Dios y perseverar en Él. De tal manera que, en ese sentido, nuestra confianza no será defraudada. Así que hay una garantía de paz, pero lo que la gente no entiende es que es condicional. Dios nos ayude para que nosotros podamos también cantar con confianza, alabar a Dios con confianza y saber de que Él está cerca de nosotros. Amén. Amén. Entonces, hermanos, ahí nosotros vemos, ¿verdad?, que es la garantía, para tener la garantía de paz y estabilidad para aquellos que confían en Dios. Ya decía el pastor David, tenemos que no solo creer, sino obedecer, ¿verdad? La obediencia es uno de los requisitos para poder gozar de estabilidad, de paz y también de la seguridad en Dios, ¿verdad? Y cuando nosotros pues lo hacemos así, podemos tener la garantía que Dios estará con nosotros, ¿verdad? Y con la confianza de que Él siempre estará de nuestro lado. Sí, creemos en Él y obedecemos sus mandamientos. Vamos a pasar a la pregunta número 6. Llamado al remanente, es decir, a nosotros como pueblo de Dios. Y dice la pregunta número 6. ¿Cómo exhortaron los profetas al remanente del pueblo de Dios a prepararse para la destrucción inminente antes que terminara su tiempo de gracia? Bueno, aquí hay dos citas. El de Isaías, el profeta Isaías, y el profeta Juan en Apocalipsis. Pues vamos a resaltar parte de los textos. Dice Isaías 26:20. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. Acá nosotros encontramos uno de los consejos que se encuentran en la palabra de Dios para su pueblo y así poder prepararse. Y en Isaías nosotros encontramos que el consejo que se nos da es que nos resguardemos en Cristo Jesús, que busquemos refugio en Cristo, que nos entreguemos a Él, que le entreguemos nuestra vida, todo nuestro ser a Cristo Jesús para poder estar seguro en Cristo Jesús. Pero en el libro de Apocalipsis también encontramos otro consejo. Apocalipsis 22:11 nos dice, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y aquí el consejo para los fieles y para el remanente. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Qué necesitamos hacer nosotros? ¿Qué es lo que deberíamos de estar haciendo nosotros como pueblo de Dios? Estas dos cosas. Santificándonos y llevando una vida como la de Cristo, en justicia. Buscando la justicia de Cristo, los méritos de Cristo y pedirle al Señor que sea su justicia la que nos revista y no nuestra propia justicia, que no veamos las cosas como nosotros queremos verlas, sino como Cristo la ve. ¿Por qué? Porque nuestra justicia, como decía el profeta, que es sucia, ¿verdad? Es inmunda. Pero la de Cristo no, y esa es la que nosotros necesitamos. Necesitamos llevar una vida justa como la de Cristo y debemos de estarnos santificando como Cristo también se santificaba. Así es que, hermanos, aquí tenemos el consejo que nos da la palabra de Dios y cómo es que los profetas exhortaron al pueblo a prepararse para la destrucción inminente. Resguardarse en Cristo, buscar refugio en Cristo, entregarse por completo a Él y llevar una vida de santificación y de justicia como la de Cristo Jesús. Pastor David, un comentario extra a la pregunta 6. Nosotros hemos aplicado Isaías 26, 20, 21 y Apocalipsis 22, 11 y 12, asociándolos al fin del tiempo de la gracia. En un tiempo crítico, en un tiempo en el cual, según cita Isaías, se refiere a la indignación de Dios. Esa indignación la podemos sintetizar en los castigos que Él enviará en el último tiempo, reflejado en las 7 plagas postreras. Y similar a la experiencia del pueblo de la nación de Egipto, Dios invita a su pueblo a que se esconda en Él. ¿Se recuerdan cómo vivieron el pueblo de Israel, verdad? Estaban ellos en sus hogares,
aparte de Egipto, pero resguardados. Y aunque las plagas caían sobre los egipcios, el pueblo de Israel estaba seguro, ¿verdad? La misma experiencia será para el pueblo del Señor. Y por eso es que la pregunta dice que se nos hace una exhortación a nosotros. El tiempo no será fácil, pero como ya lo comentabas, querido hermano, hay una condición de vida para poder estar resguardados de la indignación de Dios, porque a lo que Dios lo indigna es el hecho de que el mundo ha sido amonestado, ha sido anunciado, denunciado de todas las cosas malas que hace, pero no ha querido renunciar a su vida pecaminosa. Eso es lo que despierta la indignación de Dios. De tal manera que Dios dice, bueno, llega el momento en el cual los impíos tienen que recibir su castigo y los que han vivido en justicia constante, porque ese es otro problema que la gente a veces no comprende. Vivimos de manera intermitente el cristianismo, la experiencia con Dios, y esta vida que describe Juan en Apocalipsis, el que es justo practique la justicia todavía y el que es santo santifíquese todavía, está hablando ya de una vida intachable, una vida que no se mezcla o no participa de otros tipos de conductas, y ella es a los que se garantiza ser reconocidos como el remanente y ser garantes de la protección divina también. Así que, hermanos, esta exhortación es para nosotros, es para este tiempo, que muy pronto tendrá el cumplimiento cuando el Espíritu Santo se retire completamente de la tierra y tengamos que vivir también sin intercesor, ¿verdad?, en el santuario celestial. Queridos hermanos, estamos sellando nuestro destino y es muy importante que nosotros seamos parte de ese remanente y seamos reconocidos por el cielo como fieles para que el Señor pueda decirnos, escóndete un poquito en tanto que pasa la indignación. Que Dios nos ayude, queridos hermanos. Amén. Amén. Tenemos que refugiarnos en Cristo hoy, ¿verdad? Para que cuando llegue ese momento de juicio que Dios hará a las naciones y al mundo, nosotros ya estemos resguardados en Cristo. No nos vamos a ir a resguardar en ese momento, ir a buscar a Cristo. Todos los que se estén resguardando en Cristo hoy van a ser resguardados de esa indignación. Y los que se estén santificando en este tiempo gozarán de la protección divina. Vamos a pasar a la pregunta número 7, bajo el subtítulo Himno de la viña y la esperanza de la resurrección. Y dice la pregunta 7, Pastor David, ¿cómo se describe la protección de Dios sobre su viña? Y la subpregunta, ¿qué esperanza hay para quienes murieron siendo fieles en su viña? Bueno, aquí se utiliza la figura. Israel siempre fue representado como una vid. También Cristo fue representado como la vid. Y en este tiempo también Isaías, ¿verdad?, utiliza esta figura porque Dios se lo inspira de esa manera y habla acerca en Isaías 27, 2 al 6, así. En aquel día cantad acerca de la viña del vino rojo. Yo Jehová la guardo, cada momento la regaré, la guardaré de noche y de día para que nadie la dañe. No hay enojo en mí. ¿Quién pondrá contra mí en batalla espinos y cardos? Yo los hollaré, los quemaré a una. Qué interesante esta figura. Describe acerca del cuidado de ese labrador, ¿verdad?, por una vid, de una manera constante, día y noche, viendo las amenazas, las plagas, cualquier cosa que la pueda perjudicar. Entonces, la descripción es de parte de Dios como una protección constante, una protección dedicada, específica y de una forma en la cual le da una prioridad increíble en el sentido de que dice que no podrán prevalecer los espinos ni los cardos. Los espinos y los cardos son consecuencia del pecado, son un símbolo de las marcas que el pecado deja en el mundo después que se introdujo. Pues el Señor dice que no tiene que haber, no van a prevalecer. Ahora, ¿cuál es la esperanza para los que mueren siendo fieles en su viña? Pues la esperanza, ¿verdad?, de la resurrección, la esperanza de la vida eterna. La Biblia dice, florecerán y echaré renuevos a Israel y la faz del mundo llenará su fruto. Así que, hermanos, y el Israel literal no cumplió con los propósitos que Dios establecía. Pudo ver muchos milagros en su experiencia. Cantaron de alabanza cuando fueron liberados de Egipto.
también tuvieron experiencias grandes cuando también fueron liberados en Mizpa en el tiempo de Samuel, entre muchos otros prodigios. Pero sin embargo, Israel pues se confió y no vivió en la condición que Dios establecía. Ahora la promesa es para el Israel espiritual. Ahora el Señor de la viña está ahora mismo juntando, dice el Espíritu de profecía, entre los hombres de todas las naciones y todos los pueblos, los preciosos frutos que ha estado aguardando desde hace tiempo. Y pronto vendrá los suyos. Queridos hermanos, la venida de Jesús es la nota tónica del mensaje que tenemos que presentar al mundo. Pero antes de la venida de Jesús tienen que pasar cosas que demarcarán el destino de toda la humanidad. Tenemos que hacer decisiones y tendremos que ser resguardados en los brazos poderosos de Dios para que nosotros podamos ser reconocidos como esa vid que Él espera, ¿verdad? Un día que dé su cosecha. Así que Dios nos ayude, queridos hermanos, y que si tal vez nuestro clamor hoy en día no sea el más óptimo, pues que un día sea transformado como una expresión de alabanza por las cosas que Dios hace por cada uno de nosotros. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor David, por la respuesta de la pregunta 7. Entonces, ¿cómo se describe la protección de Dios sobre su viña según lo que ha contestado, ¿verdad? La respuesta que ya ha dado el Pastor David, para resumir la respuesta, como una protección constante y permanente. Así se describe la protección de Dios, ¿verdad?, sobre su pueblo. Nunca deja de guardarla, resguardarla y protegerla. Él siempre está ahí, por eso el texto decía de noche y de día. ¿Y qué esperanza hay para los fieles? La resurrección para la vida eterna, ¿verdad? Esa es la esperanza y la promesa que hay para los que permanezcan fieles en la viña del Señor. Así es que, mi querido hermano, querido amigo, entreguémonos al Señor, confiemos en Él, santifiquémonos de acuerdo a su voluntad y en su palabra, y vamos a tener esa promesa cumplida en nuestra vida, ¿verdad? La esperanza de los fieles es la resurrección para vida eterna. El Señor pueda bendecirnos, pueda ayudarnos. Este es el estudio de la lección número 7 que se ha desarrollado, titulado Alabanzas. Hemos estudiado sobre esos cánticos de alabanzas que se han realizado en cada momento de liberación. Y pues en la liberación final no será la excepción. Habrá también un canto de alabanza, un canto de victoria. Y ojalá, queridos hermanos y queridos amigos, nosotros podamos estar en ese pueblo que entonarán esos cánticos de alabanza. Amén. Amén. Vamos a finalizar este estudio con una oración. Vamos a pedirle al Pastor David que pueda dirigirnos a Dios en oración. Nosotros nos vamos a postrar de rodillas. Si ustedes nos pueden acompañar, lo pueden hacer. Oremos a nuestro Dios. Cariñoso Padre, bendito Dios, gracias le damos en esta hora por darnos el privilegio de poder abrir su santa palabra y ver este maravilloso estudio que nos da consuelo, que nos da garantías de que nuestra confianza, Señor, recibirá recompensa. Perdone nuestros pecados. Y si no hemos vivido conforme ha sido su ideal, ayúdanos para mejorar. Que cuando vengan estas cosas que están descritas por medio del Espíritu de profecía, podamos nosotros estar escondidos bajo su brazo protector y no seamos partícipes de los castigos que serán derramados sobre esta tierra. Señor, falta poco tiempo. Pedimos que estos estudios nos hagan para comprender esto y que tengamos una conducta conforme a su santa voluntad. Que estos estudios también despierten la conciencia de toda su iglesia, que somos parte, Señor, de los que aspiramos al galardón de la vida eterna. Señor, guárdenos y que todo lo que se haya hecho en este lugar, los comentarios sean conforme a su santa voluntad. Bendiga este espacio, este programa y a todos los que colaboran en él. Y gracias, Señor, por darnos la palabra profética. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos y mis queridos amigos, de esta manera hemos llegado al final de este estudio de la lección número 7. Agradecemos a Dios en primer lugar por habernos concedido este privilegio. Agradecemos también a cada uno de ustedes por habernos acompañado en el desarrollo de la lección. Al Pastor David también por habernos colaborado en el desarrollo de esta lección. Sí, ha sido un honor nuevamente estar con ustedes, contigo, hermano Giovanni. Amén. Que Dios bendiga este programa, este espacio. Y un saludo para toda la hermandad que es parte de SMI Reforma El Salvador.
Que el Señor les bendiga. Un feliz Santo Sábado desde allá para todos. Y saludos desde acá de El Salvador. Que el Señor les acompañe y sea con ustedes siempre. Amén.